porque el Señor había establecido después de la Pascua de Pesaj venía la fiesta de los panes sin levadura, y de ahí tenía uno que contar 7 semanas, 7 por 7 días, 7 semanas de 7 días son 49 días, y en el día 50 tenía que venir el pueblo a traer un presente al Señor, una ofrenda, ya no como en Pesaj traían pan sin levadura, pero era de trigo que había sido cosechado el año anterior. Pero en esta fiesta de Pentecostés, o la fiesta de Shavuot, en hebreo es Shavuot, deberían de traer pan, flor de harina, pero de un trigo que era recién cortado, eran los primeros frutos, gloria a su santo nombre. Y esto es una figura de lo que el Señor espera de nosotros. No solamente traer nuestras ofrendas del pan que ha sido hecho vida dentro de nosotros, sino traer una nueva experiencia al Señor, gloria a su santo nombre, traer una nueva experiencia delante de Dios. Y esto solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo, que nos da un nuevo fruto, porque el fruto del Espíritu y empieza a mencionar estas 7 características: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y es esto lo que el Señor quiere que dentro de nosotros empiece a desprender este aroma de los nuevos frutos, gloria a su santo nombre. Y vamos a ver un poco acerca de esta palabra 50 días después. La palabra en hebreo es hamishim, y tiene un significado poderoso. La palabra, estos 50 se utiliza muchas veces en la Escritura. Ustedes recordarán que cuando Dios salvó a la humanidad a través de Noé, el Señor le dijo que iba a construir una arca, y la longitud de esta arca iba a ser de 300 codos. El Señor es tan fiel en sus números, el Señor es tan fiel en los detalles, y dice que de ancho iba a medir 50 codos. Y esta palabra, el número 50, lo obtenemos de el 10 por el 5, que nos habla, el 10 nos habla de la ley y el 5 nos habla de la gracia. También en el tabernáculo medía 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Y el Señor menciona tantas veces 50. También me viene a la mente cuando el profeta Elías estaba en el monte Carmelo, mató a todos los profetas de Baal, y menciona que Jezabel lo mandó llamar, y él estaba deprimido en una colina, y dice que mandó Jezabel a 50, un ejército de 50 con su capitán, y Elías dijo, pues que si soy profeta de Jehová, que caiga fuego sobre ustedes, y devoró a esos 50. Y entonces vinieron otros 50, y este 50 nos habla de un pequeño ejército, de un, por así decirlo, un pelotón. No sé cómo llamarlo, porque no es una legión, no es una centuria tampoco, pero era un grupo de soldados. Nos habla de un orden militar, gloria a su santo nombre. Y de esto nos habla el número 50. Y hablábamos en la mañana que a los 50 días de que salió el pueblo de Israel de Egipto, el Señor Dios les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y el Señor es tan fiel, por eso dice: vas a hacerme una fiesta. Contarás 7 semanas y vas a hacer una fiesta en el día 50. ¿Por qué? Porque hay algo especial para el pueblo, porque hay algo especial para ti. Cuando tú te gozas en el Señor, el pueblo de Israel estaba cautivo, y
Y cuando Moisés va a hablar con Faraón, dice: deja ir a mi pueblo para que me vaya a celebrar fiesta al desierto. Porque cada etapa, hermano, que tú estás viviendo en el Señor, cada experiencia es para dar una fiesta al Señor, es para regocijarse en la presencia de Dios por todo lo que hace y por lo que proféticamente nosotros podemos obtener en cada una de estas situaciones. Vamos a ver un poco acerca del el número 50. Bueno, no tanto la palabra 50, porque la palabra en hebreo es hamishim, pero hay, como ustedes saben, cada letra en el alefato hebreo tiene un valor numérico. Y, por ejemplo, Aleph es el número 1, la Hei es el número 5. Y así no recuerdo exactamente la numeración de todas las letras, pero para el número 50 la letra es Nun. Nun. La letra Nun es como si fuera una C invertida. Ustedes la verían, esta es una C invertida con un ganchito arriba. Ese es en el alefato hebreo, así se escribe la letra Nun. Es la letra número 14, pero tiene un valor numérico de 50. Y esta palabra Nun quiere decir descendencia, quiere decir perpetuidad, también quiere decir hijos, progenie, tiene muchos significados de vida. Y en arameo la palabra nun significa pez. Y en el hebreo antiguo, en el hebreo paleolítico, el que no tenía vocales, era nada más simbolismos, no eran letras propiamente. Tiene así forma como de un pez o un esperma, y tipificando la vida, gloria a su santo nombre, que viene precisamente del día 50, el día que se derramó el Espíritu Santo, el día que el Señor Dios Todopoderoso dio la ley, porque la ley es preservación de vida, gloria a su santo nombre. La ley viene a darnos una nueva vida, una restricción que protege nuestra vida, gloria al Señor. Claro, decíamos que la ley sin el Espíritu se vuelve legalismo. Y vemos otra vez la ley, el número 10, y la gracia, pero la gracia sin la ley se vuelve liberalidad, se vuelve libertinaje. Entonces el Señor por eso nos manda el día del Pentecostés junto con el día que Él derramó su palabra, la ley, la Torá, 1200 años de diferencia. El Señor vino al monte Sinaí y habló al pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto y les dio la ley, pero 1200 años después, precisamente en el día de Pentecostés, en el día 50 después de la Pascua, viene el Espíritu Santo y desciende sobre los discípulos y sobre los 120 que estaban ahí, diciendo: es una unión de la ley con la misericordia y la gracia, porque hay una nueva esperanza para cada uno de nosotros, gloria a su santo nombre. Hay una nueva vida. Y ustedes recordarán la palabra nun. Nun, les decía, es la letra nun, pero había un hombre, Josué, Yahoshua, y menciona la palabra de Dios cuando habla de Josué. Realmente su nombre era Osea, Oshia, que significa salva, el salva o salvación. Pero Moisés le cambió el nombre y dijo: ya no te vas a llamar Oshia, sino te vas a llamar Yahshua, que quiere decir la salvación desde Jehová, o Jehová salva, gloria a su santo nombre. Y Yahshua era hijo de Nun, y Nun quiere decir progenie, quiere decir perpetuidad, también quiere decir esa esperanza de vida. Y hay varias palabras que tienen esta letra Nun, que empiezan con esta letra Nun. Una de ellas es Nahar, que es río, y tiene que ver con lo que fluye, con vida, gloria a su santo nombre.
Vamos a Josué. No sé si me estoy explicando o los estoy haciendo más bolas, pero ore al Señor para que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Gloria al Señor. Vamos a leer en el capítulo 6. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán con Josué, hijo de Nun. Estaba Josué, conocemos la historia, Dios le dice, prepárense porque en 3 días van a cruzar. Y sabemos la historia, agarraron el arca, los sacerdotes tomaron el arca y se pusieron en medio del Jordán. Dios detuvo las aguas del Jordán y el pueblo de Israel pasó en seco. Eso fue en el mes de Abib, el primer mes del año. El pueblo de Israel salió de Egipto precisamente en el mes de Abib, el día 14 del mes de Abib. Y era el día 10 de Abib cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. Fueron 40 años que el pueblo de Israel, exactamente 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, y Dios los introdujo a la tierra precisamente en el mes de Abib, en el mes primero, pero en el día 10. Y menciona la palabra de Dios después de que ellos cruzaron el río Jordán, que Josué mandó que todos los varones fueran circuncidados. Y fueron circuncidados ahí, y dice que estuvieron en Gilgal hasta que sanaron. E inmediatamente después, en el día 14, ellos cumplieron la Pascua. Ellos celebraron la Pascua ahí en los valles de Jericó. Y estaban ahí celebrando la Pascua. Y dice que comieron los frutos de la tierra. E inmediatamente después de la Pascua cesó de caer el maná. Ya no hubo pan del cielo porque Dios había provisto para ellos por 40 años este pan que descendía del cielo. Pero ahora era tiempo, ya estaban en otra dimensión, estaban en otro ámbito. Entonces Dios quería que ellos fueran y colectaran los frutos para que ellos pudieran experimentar la gloria de Dios y ellos pudieran ver cómo Dios se movía en otro ambiente, en otra dimensión a donde Dios quería llevarlos. Gloria a su santo nombre. Y leemos en el capítulo 6, ya había pasado la Pascua y ya había pasado la circuncisión. Y leemos en el capítulo 6, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, a Yahshua: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová
Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron los shofares, las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas o los shofares, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. 7 veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella, 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Nos saltamos. En el versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hemos oído esta historia desde que éramos niños en la escuela dominical acerca de Josué en Jericó, ¿verdad? Pero hay algo interesante aquí. Estamos en esta escena, ¿verdad?, donde el pueblo de Israel se enfrentó con su primera batalla grande en la tierra de Canaán. La primera era una ciudad fortificada. Algunos historiadores dicen que las murallas de Jericó eran tan anchas que podían pasar por ahí arriba, podían pasar carruajes, podían pasar caballos con carretas. Eran tan anchas, era imposible de traspasarlas. De repente, a ojo humano, ¿verdad?, pareciera eso. ¿Y cuántas veces nos hemos visto a nosotros mismos con estas murallas que nos impiden alabar a Dios, con estas murallas que no nos dejan vencer eso que ha estado ahí por tanto tiempo? Pero el Señor Dios nos dice: yo te he dado la victoria en tus manos. Yo he entregado esta ciudad de Jericó a ti. Gloria a su santo nombre. Y vemos que Dios le dijo a Moisés: le vas a hacer así, y vas a llamar a 7 sacerdotes. 7 sacerdotes con sus shofares, con cuerno de carnero. ¿Sabe qué significaba este cuerno de carnero? Era cuando un carnero era ofrecido como un holocausto de consagración a Dios. Este cuerno, los cuernos de carnero, se usaban para 2 cosas. Se usaban para, el sacerdote lo usaba para llenarlo de aceite y vertirlo sobre la unción de nuevos profetas o de los sacerdotes mismos o del rey o de algún rey nuevo. Se llenaban estos cuernos de carnero. Cuando el David fue ungido rey, dice que Samuel
por orden de Dios, le dijo: llena tu cuerno de aceite. Y no era un cuernito así de becerrito, ¿no? Si era un cuerno de carnero. Un cuerno de carnero. Y lo vertió sobre el rey David. Cuando ungieron a Saúl, Dios no le dijo a Samuel que ungiera a Saúl llenara su cuerno de aceite, sino dice que tomó una ampolla, es lo que dice. Una pequeña porción derramaron sobre Saúl, pero a David lo ungieron con el cuerno de aceite, un cuerno de carnero, le vertieron todo el aceite. Por eso en el Salmo 23 dice: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiere decir que todo derramaba sobre él. En el Salmo donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. Dice precisamente: es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. La barba de Aarón se caracterizaba porque nunca se la cortó, estaba larga, se cree que le llegaba hasta las rodillas. Entonces cuando derramaban el aceite sobre él, era una cantidad tremenda cuando fue ungido, y que de tal manera que destilaba el aceite y llegaba hasta el borde de sus vestiduras. Gloria a su santo nombre. Y ese era uno de los usos que se hacía del carnero que era sacrificado como un holocausto. Pero el otro uso se usaba para hacer trompetas, para hacer shofares. Gloria a su santo nombre. Y cada fiesta del pueblo de Israel se tocaban las bocinas, se tocan las trompetas para llamar al pueblo a alabar a Dios. Y gracias a Dios que nosotros tenemos, cada vez que nosotros presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, lo presentamos como un holocausto, tenemos una nueva oportunidad de convertir esos cuernos de carnero que era el sacrificio del holocausto, convertirlos en una trompeta para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para glorificarlo, para exaltarlo. Gloria a su santo nombre. Y así el pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel: mira, vas a poner siete sacerdotes con sus trompetas, con sus shofares, gloria al Señor, y vas a caminar alrededor de Jericó por 7 días. Y si hacemos la cuenta, no tocaron la trompeta. Pero ahí estaba, el Señor estaba preparando algo. Y estos siete trompetas, también las menciona en Apocalipsis, las 7 trompetas. 7 trompetas por 7 días. Claro, en el último día dieron 7 vueltas, ¿verdad? Pero 7 trompetas por 7 días son 49. El Señor los estaba preparando precisamente. No era el tiempo todavía de la fiesta del Pentecostés o de Shavuot, todavía no era, pero Dios les estaba dando una revelación profética de lo que eso significaba. Gloria a su santo nombre. Y cuando estos sacerdotes estuvieron ahí dando vuelta, en el último día dieron 7 vueltas, y cuando Josué les dijo: gritad, tocaron las trompetas y los muros cayeron. Y la historia, los historiadores dicen que los muros no se vinieron así, sino que se hundieron en la tierra de forma tal que quedó como un paso libre, sin escombros, para que el pueblo de Dios tomara esa ciudad. Gloria a su santo nombre. Realmente el día del Pentecostés, o el día de la fiesta de Shavuot en el tiempo de Josué, fue semanas después. Conocemos la historia. Vinieron ahí, pero Dios no les dio la victoria porque había pecado. Acán había pecado en contra de Jehová. Había tomado unas cosas de Jericó cuando Dios le había dicho que no lo hicieran. Y estuvo ahí, hubo una derrota ahí vinieron delante del Señor. Conocemos la historia. Ahí no fue
no era el tiempo todavía de que habían pasado estas 7 semanas desde que ellos celebraron la Pascua en Gilgal. Pero llegó el tiempo cuando debían de celebrar. Y fue precisamente después de que vencieron al pueblo de Ahaí, que el Señor les dijo: vas a ir al monte Ebal y al monte Gerizim, gloria a su santo nombre, y vas a proclamar en el monte Gerizim. Recuerdan ustedes, 6 tribus se fueron al monte Gerizim y otras 6 tribus se fueron al monte Ebal, y estaba allí un valle, es el valle de Armagedón, y empezaron a proclamar las bendiciones del monte Gerizim. Empezaron a gritar las bendiciones, todas las que mencionan en Deuteronomio. Bendito serás tú en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu arteza de amasar, bendito, etcétera. Y Jehová Dios te pondrá por cabeza y no por cola, y por un camino vendrán a ti y por 7 saldrán. Y por el otro lado, las otras 6 tribus estaban gritando las maldiciones de no cumplir la ley de Dios. Eso fue precisamente una réplica de lo que Dios había hecho en el monte Sinaí. 40 años después se repite la historia. ¿Sí ven cómo Dios es tan sabio en sus tiempos? Dios es tan sabio en sus tiempos. Y eso es lo que pasó con Josué, hijo de Nun. Pero vayamos ahora al libro de Juan. Aleluya. Y en el capítulo 4, si nosotros leemos en el capítulo 3, habla con Nicodemo. Jesús habla con Nicodemo. El Señor empieza su ministerio en las bodas de Caná de Galilea, precisamente unos cuantos días antes de la Pascua. Y dice que después sube a Jerusalén y ahí habla con Nicodemo en la Pascua. Y después se queda ahí en Judá y está haciendo milagros, está iniciando su ministerio con sus discípulos, etcétera, etcétera. Y pasan 50 días y el Señor había estado ya en Jerusalén para la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Termina la fiesta de las semanas y ese mismo día se regresa el Señor a Galilea. Dice en el versículo 1 del capítulo 4: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como más o menos como las 3 de la tarde. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el Mashiach. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hasta ahí. Entonces encontramos que el Señor va a Samaria. Pasa por Samaria, regresa de la fiesta de Shavuot, de Jerusalén, y pasa por Samaria. Y ahí junto al pozo de Jacob se encuentra esta mujer, mientras sus discípulos se van a buscar comida. Y hay algo extraño, algo sobrenatural que pasa ahí. Le pide de beber, la mujer le dice: ¿por qué me pides de beber si tú eres judío? Los judíos no le piden nada a los samaritanos, ni viceversa. Cuando el Señor proclamó en el día de Shavuot, en el tiempo de Josué, proclamó la ley de los 2 lados. En un monte, el monte Gerizim, proclamaron las bendiciones de Jehová, y desde el monte Ebal proclamaron las maldiciones que conlleva el desobedecer la ley de Dios. Años después, después del tiempo de Salomón,
Recuerden que el reino se dividió. Y el enemigo siempre ha tratado de desviar. Lo que Dios dice, el enemigo siempre lo ha tratado de torcer. Y ocurrió esto en el tiempo de Jeroboam, cuando el reino se dividió. Dios había ordenado desde el tiempo de Moisés que cuando ellos tuvieran la tierra, todos deberían de subir al lugar donde Dios estableciera para celebrar todas las fiestas. Eso lo leemos en Levítico 23. Pero Jeroboam dijo, si el pueblo sube allá, el pueblo está dividido, el reino de este lado ya no se debe de juntar en Judea. Entonces les dijo, ahora van a adorar en este monte. ¿En cuál monte? En el monte Gerizim, que estaba en Samaria. Les dijo, ahora van a subir, y les hizo un becerro de oro y les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Fíjese cómo el enemigo siempre trata de desviarnos, siempre trata de las cosas que Dios establece, el enemigo trata de torcerlas para llevarnos a la perdición. ¿Y cuánta gente de Samaria por muchos años, siglos, estamos hablando de siglos, dice que iban a adorar a este monte Gerizim? Y es lo que dice la mujer samaritana. Dice, nuestros padres han adorado en este monte porque nos han dicho que aquí es donde debemos de adorar. Ustedes dicen que en Jerusalén. El Señor Jesús les dice, la salvación viene de los judíos. En otras palabras, nosotros sabemos, nosotros conocemos la ley, nosotros tenemos la palabra de Dios, lo que es correcto. Ustedes tienen la versión torcida. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Pero sabes que viene un día, viene la hora de que el Espíritu, no vamos a adorar ni aquí ni en este monte, porque va a descender el Espíritu Santo de Dios, porque la presencia de Dios va a venir a este mundo y el Espíritu Santo va a hacer que nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, no solamente vamos a tener el conocimiento de la verdad, no solamente vamos a tener el conocimiento de la Torah, sino que va a descender el Espíritu Santo y Él nos va a guiar a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué cosa tan gloriosa, la ley uniéndose a la gracia. Por eso es el día de Pentecostés, por eso es el día que descendió el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos tener un canal abierto para adorar al Padre. Gloria al Señor. Y le estaba diciendo, no solamente eso le dice el Señor. Fíjense que el Señor Jesucristo, los sermones más profundos que dio, no los dio a multitudes, los dio uno a uno. Y ese es nuestro Dios, el Dios que tenemos. A Nicodemo le dio tantas profundidades y a esta mujer también. Le dijo, mira, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías de beber. Tú me pedirías de beber. Dice, Señor, si tú no tienes ni con qué sacar agua. Dice, no, yo te doy agua, nunca más vas a tener sed. En otras palabras, estaba este nun, la letra nun, diciendo, hay un río que fluye, un río de vida, shakarabasanda haya. Va a saltar de ti fuentes de agua viva. Esta palabra, esta letra nun, la letra nun es la 14 y una letra antes es la letra mem. Les dije que nun tiene que ver con río, tiene que ver con vida, tiene que ver con progenie, con descendencia, perpetuidad. Pero la letra mem tiene que ver con el vientre, tiene que ver con las entrañas. Y el Señor Jesús dijo en el día de la fiesta de los tabernáculos, dice que de su vientre saldrían ríos de agua viva, que de todas aquellas personas que recibieran como un tabernáculo, recibieran al Hijo de Dios, de su vientre saldrían ríos de agua viva. Y en otras palabras es lo que le está diciendo a la mujer samaritana: hay agua que yo tengo, esta agua de la palabra, esta agua de la ley,
pero que viene junto con el Espíritu. Porque cuando a Nicodemo le dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, estaba hablando de la palabra que va junto con el Espíritu, esta gracia y esta ley mezclados, gloria a su santo nombre, para abrir un camino, que se haga un río de adoración, un río de gratitud. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué importante es esto. Estamos en el tiempo de Shavuot, una fiesta que Dios estableció, ciertamente para el pueblo de Israel, pero nosotros somos el Israel espiritual. Y el Señor dijo en el día de Pentecostés, pasaron 7 semanas desde el nacimiento, desde el sacrificio del Cordero. Ahora es tiempo de que venga y se cumpla la palabra. Se cumpla la palabra. ¿Sabes? Algo que me asombra en el cumplimiento de la profecía de Joel. El Señor dice en Joel 2, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. No importando qué tan carnal estés, el Espíritu del Señor es una promesa para nosotros y podemos tomarla como tal. Señor, tú lo prometiste y yo te creo. Tú lo prometiste y es verdad. A la mujer samaritana, vivía engañada, ni siquiera conocía la verdad. El Señor Jesús le tuvo que decir, mira, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la Torah, porque la salvación viene de los judíos. Pero eso no importa, porque viene el Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda verdad. Viene el Espíritu Santo y Él te va a guiar. A lo mejor no sabes cómo adorar al Padre. A lo mejor no sabes cómo acercarte al trono de Dios, pero sabes que el Señor derramó su Espíritu en el día de Pentecostés precisamente porque sabe que nosotros no podemos, porque conoce que nosotros no tenemos el entendimiento, y el Señor derramó su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener este acceso directo al Padre. ¿No es glorioso? ¿No es asombroso el tener el Espíritu Santo? Por eso el Señor es tan fiel en sus tiempos y nos dice, pasaron 7 semanas, no importando lo que hayas hecho. A lo mejor te sientes atado, a lo mejor te sientes reprimido, a lo mejor no sientes que el Espíritu Santo puede llegar a tu vida porque tienes unas murallas grandes, pero sabes que el Señor proféticamente al pueblo de Israel le dijo, tocarás la bocina de consagración, alabanza a nuestro Dios. Y sabes que el Espíritu de Dios simplemente hizo que las murallas se vinieran abajo. Ese es el poder del Espíritu de Dios que tenemos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder en Dios para destrucción de fortalezas. Y sabes que parte esencial es cuando tú tocas tu shofar. Puedes ver las murallas ahí enfrente, puedes ver la confusión ahí enfrente, pero sabes una cosa, el Señor está esperando que tú uses tu alabanza, uses tu gratitud, y esa gratitud y esa alabanza se van a convertir pronto en adoración. No adoración cualquiera, sino una adoración que el Padre está buscando. El Padre está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad.